En un mundo que nos exige cada vez más, donde el éxito se mide por la productividad y el desempeño constante, el síndrome de burnout ha emergido como una de las grandes problemáticas de nuestra era. Y es que este síndrome, conocido también con el síndrome del desgaste profesional, afecta a millones de personas alrededor del mundo, llevando al límite no solo sus cuerpos, sino también sus emociones y sus mentes. El burnout no aparece de la noche a la mañana, es el resultado de un proceso acumulativo que combina estrés crónico, presiones laborales insostenibles y muchas veces la falta de estrategias para gestionar estas demandas. Quienes lo experimentan describen una sensación de agotamiento extremo, desconexión emocional y una creciente sensación de ineptitud o falta de logro. Así, más allá del volumen de trabajo, el síndrome de burnout está relacionado con una cultura laboral que a menudo prioriza los resultados por encima del bienestar, descuidando aspectos esenciales como el equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, no todo está perdido. Reconocer los síntomas, entender las causas y trabajar en estrategias preventivas son los primeros pasos para enfrentarlo. Pero, ¿cómo podemos evitar esta experiencia? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la desconexión digital en la prevención del burnout? ¿Cómo pueden colaborar las empresas y los individuos para fomentar un entorno laboral más saludable? ¿Qué importancia tienen las pausas conscientes y la gestión emocional en este contexto? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Carlos Zenalmor, médico psiquiatra, psicoterapeuta y autor de El síndrome de burnout de la editorial Vergara. Doctor Zenalmor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer estar aquí. Bienvenido, un placer. Entiendo yo que este síndrome no es nuevo, pero que aparece como, o al menos relativamente nuevo, ¿no? Al menos desde que hay empresas y desde que el hombre trabaja para terceros o para sí mismo, ¿no? Exactamente. Es un problema de salud que está recogido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En la clasificación internacional de las enfermedades. Pero realmente en el año 2022 es cuando la Organización Mundial de la Salud le ha dado más peso, ¿vale? Y más fuerza en su clasificación, aunque, pues como bien dices, es algo que ya venía de antes. Lo que pasa es que ahora cada vez estamos siendo más conscientes de que esto es un problema social importante y un problema de salud importante, y cada vez se está viendo más reflejado pues en las empresas, en las organizaciones y en las medidas un poco que se están poniendo para intentar evitarlo. O sea, estamos hablando de una nueva patología, como aquel que dice que hay que tener cuidado con ella, cuidado no solamente los autónomos o los trabajadores, sino también los empresarios. Sí, a todo el mundo. Realmente esto es un problemón de salud, es más bien una pandemia, porque al final el burnout lo que es la consecuencia del estrés crónico en nuestra vida. Entonces, cuando vamos acumulando estrés, nuestro cuerpo empieza a enfermar y empiezan a aparecer estos síntomas, ¿vale? Los síntomas del burnout, que se asocian mucho al tema laboral, pero que no solo tiene que ver con lo laboral, porque una persona que también tenga estrés, pues por ejemplo, por que tenga una vida familiar muy estresante o muchas responsabilidades, además del trabajo, fuera del trabajo, porque esté cuidando a una persona que requiere mucha atención, pues eso también te puede quemar, ¿no? También te puede llevar al burnout, porque al final el problema del burnout es fruto del estrés crónico, sobre todo del trabajo, pero también del resto de la vida. Doctor, tratado siempre a través de un médico psiquiatra, ¿sí? O a través de un psicólogo, ¿cómo se trata estos síntomas? Pues es un tema que yo estoy trabajando mucho, estoy investigando mucho, porque como hemos hablado es algo muy novedoso y bueno, no es fácil decirlo, ¿vale? En pocas palabras cómo se trata, pero ahí sobre todo lo que la persona tiene que hacer, o digamos, para mí lo que es clave, y es una de las cosas que defiendo en el libro, es ir a las causas reales del problema. ¿Por qué digo esto? Porque, pues, por ejemplo, algo que se ve a nivel social, por ejemplo, en las empresas, es que, pues, cuando ven que sus trabajadores tienen mucho estrés y tienen burnout, ¿no? Pues en una empresa muchas veces las soluciones que se ponen
son, pues, por ejemplo, vamos a hacer un taller de meditación, un taller de mindfulness. Y no es que el mindfulness no sea una buena idea, el problema es que eso no va a la causa del problema. Porque a lo mejor lo que está llevando a la gente a quemarse en esa empresa, pues es lo que sea, ¿no? El exceso de tareas o que no hay una buena gestión de las responsabilidades o que hay un ambiente negativo a nivel de relaciones. Entonces, por muchos talleres de mindfulness que hagas, si no resuelves las causas, no vas a resolver el problema. Y a nivel personal, en la vida de cada uno y en lo que es la salud personal de la gente, sucede lo mismo. Cuando una persona con burnout va a su médico y le cuenta los síntomas del burnout, que si quieres además los podemos revisar un poco porque pues creo que la gente no los sabe. Sí, sí, por favor. ¿Vale? Bueno, pues eso, vas al médico, le cuentas todo esto y el médico lo que te dice, pues muchas veces, y yo soy médico y entiendo que los médicos estamos muy saturados, ¿no? En las consultas y en la atención primaria sobre todo, pero muchas veces pues te mandan una pastilla, un ansiolítico, un antidepresivo, que evidentemente no va a la causa del problema, no está resolviendo el problema, ¿no? Simplemente es poner un parche, que ya digo que creo que los médicos suficiente hacen, ¿no? Con lo que están haciendo. Entonces, bueno, hay que ir a las causas, ¿vale? Y bueno, ahora yo creo que sí que es interesante que hablemos de qué es siendo una persona con burnout y luego, si no, podemos hablar un poco más de qué lo causa, ¿sí? Por favor, Y, adelante. Sí, 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 sí. vale, entonces, a ver, el burnout sobre todo hay 4 cosas que le pasan a la persona. Sí. La primera es un agotamiento físico, ¿vale? Las personas con burnout, pues como van acumulando estrés y más estrés, empiezan a tener cada vez menos energía para vivir el día a día, para enfrentarse a sus tareas, ¿no? Y a su trabajo, sus responsabilidades. Luego, ese agotamiento acaba transformándose en enfermedades muy variadas, porque como el cuerpo se va agotando, pues ahí pueden empezar a aparecer problemas digestivos, problemas de piel, problemas inmunológicos. Bueno, yo en ese sentido he visto de todo. De hecho, hace poco, por ejemplo, una persona que había sufrido un infarto de corazón me pidió ayuda por el tema del burnout, porque el origen era el exceso de estrés, ¿no? Que tenía. O sea, que ahí pueden suceder muchas cosas. Luego, otro punto clave es que las personas empiezan a, también empiezan a tener agotamiento mental, pues, por ejemplo, fallos de concentración, fallos de memoria, dificultades para tomar decisiones, ¿no? También cada vez más frecuentes. Luego, algo muy típico del burnout es que empiezas a desconectar de tu trabajo, es decir, empiezas a dejar de disfrutar del trabajo y a lo mejor esos proyectos que antes te generaban ilusión o esas personas a las que tú ayudabas que te generaban una conexión emocional, pues eso empieza a desaparecer y cada vez la persona con burnout se vuelve pues más desconectada, le genera menos deseo su trabajo, menos ilusión y deja de disfrutarlo, ¿no? Incluso a veces se vuelven irritables con la gente, pues no sé, ¿no? Vamos a poner, ya que hemos hablado de los médicos, por ejemplo, un médico que a sus pacientes empiece a verles como un problema, ¿no? Y se empieza a irritar con ellos y a tratarles mal o a tratarles de forma muy fría. Eso suele ser un síntoma de burnout, de que se está quemando, ¿no? el profesional. Y ya por último, pues el trabajo o el último bloque de síntomas, y es que el trabajo te empieza a dejar vacío, en el sentido de que el trabajo es una de las cosas que más sentido puede dar a nuestra vida, ¿no? Que más nos llena. Depende del caso, pero hay muchas personas que es así y el trabajo te empieza a dejar vacío, pues en el sentido de que ya no te llena como antes te llenaba, ¿no? No le da sentido a tu vida, no te da pues esa sensación de estarte realizando por estar aportando algo al mundo. Entonces es más o menos, así dicho muy rápido, lo que siente una persona con burnout, que no tiene por qué sentirlo todo a la vez, pero con esas sensaciones. Y por supuesto, pues el estrés, esa sensación de angustia propia de estar estresado y de ir un poco acelerado a todo, ¿no? Eso también es muy frecuente. Entiendo, doctor Zenalmor, que este síndrome del que estamos tratando en el día de hoy, burnout, el nombre viene de su creador, entiendo yo, ¿no? Del doctor Burnout, ¿no? No, el No. burnout es una palabra inglesa, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero bueno, bien, lo que quiere decir en el fondo es algo así como estar quemado, ¿vale? Y el creador del burnout
fueron varias personas, pero bueno, sobre todo fue un psicólogo de los años 70 que tenía un apellido muy raro, que era como Freudenberger o algo así. Yo no lo sé pronunciar. Muy bien. Y de ahí viene el origen. Ok, ok. Pero me suena a que nos estamos como modernizando. No sé si tú estarás conmigo, ¿no? Porque Ah, ahora, por ejemplo, vale, estamos hablando de cosas que siempre han estado, de alguna manera, ¿no? totalmente. Como lo Sí, del mindfulness, por ejemplo, ¿no? O cosas sí, así, ¿no? El atención, atención, con lo cual nos estamos poniendo al día. Nos estamos, sí, pongámosle el tilde, la tilde o el nombre que queramos, ¿no? Pero estamos hablando de personas con fatiga crónica, con angustias, con depresión, con ansiedad, ¿no? Con trastornos o desequilibrios emocionales también en un momento determinado, que son temas que sí que pueda atender de forma a lo mejor muy concreta a un psicólogo, pero que son temas que tiene que tratar un psiquiatra, porque es el único que puede dar medicación en un momento determinado, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de estrés, en definitiva, doctor. exacto, Estamos hablando de exacto. estrés. Hasta ese punto llega que, yo no sé si eh, la Organización Mundial de la Salud llegará a pronunciarse también sobre este síndrome. ¿Lo tiene apuntado también como una nueva patología o...? El, el síndrome de burnout o el... Sí, sí, el Sí, síndrome. efectivamente, está incluido en la clasificación internacional de las enfermedades como un problema de salud. Y ya digo, cada vez la Organización Mundial de la Salud le va dando más importancia, ¿no? Porque estamos hablando de, a ver, de que el estrés, ¿vale? Cuando se va acumulando en el cuerpo, pues lo que sabemos es que un poco de estrés no solo no es malo, sino que es bueno, es natural, ¿no? Pues en la vida hay retos, hay situaciones difíciles que todos afrontamos y eso es inevitable, ¿no? O sea, convertir eso en una patología sería, pues, convertir toda la vida en un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la sociedad en la que vivimos hoy en día estamos siempre estresados. No es un día tengo un problema, es que siempre estoy estresado. ¿Por qué? Pues muchas veces porque el trabajo para mí es un reto que nunca acaba, nunca baja, ¿no? Siempre estoy pensando en el trabajo, siempre tengo ese problema o siempre puedo mejorar, siempre podría llegar más lejos, ¿no? Pues esto le pasa a la gente con empresas, pues claro, el crecimiento es ilimitado, ¿no? Siempre puedes más, siempre puedes más. O a una persona que trabaje pues en una oficina, pues siempre puede hacer mejor las cosas. Entonces, de ahí viene el problema, que como estamos siempre, siempre, siempre estresados, lo que se ha visto, lo que se ha estudiado científicamente es que ese estrés se vuelve tóxico para el cuerpo y empiezan a aparecer todos estos problemas un poco de los que estaba hablando, ¿no? Que incluso pueden llevar a la muerte a la gente, porque vamos, ya le digo que lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un campo muy nuevo, que digamos estamos un poco empezando por ahí, pero sin duda es algo que ya estaba antes, ¿no? Es una reacción de las personas. No es algo que nos hayamos inventado ahora, ¿no? Digamos. Bueno, está claro que podemos saber si tenemos este síndrome simplemente escuchando, por ejemplo, esta entrevista de nuevo, o bien Sí, recordando lo que nos has dicho, ¿no, doctor? Porque estamos hablando de debilidad, de cansancio, de falta de ganas, ¿no? De decir, pues, que ahora me es igual todo, ¿no? No tengo ganas, e incluso clientes, amigos o pacientes en un momento determinado, pues te superan, ¿no? Y dices, pues estoy cansado ya de hacer lo mismo, ¿no? ujú, Y a veces, pues el estrés, el agotamiento y el mismo agotamiento que da el pensar que no puedes cambiar de trabajo, no puedes cambiar de tus hábitos cotidianos que te estresan por mil razones, ¿no? Económicas, sociales, etcétera, que eso también debilita muchísimo. Entonces, un síntoma que tú digas, pues al que tenga este síntoma, el que tenga este síntoma, pues va a sufrir o está sufriendo y tendría que ir al médico. ¿Tendría que ir al médico de cabeza, al médico de medicina familiar ujú. o a un psiquiatra? A ver, esto es una cuestión compleja porque el problema es que muchos médicos hoy en día no saben muy bien, ¿no? Lo que es el burnout y los psicólogos que a lo mejor sí lo saben más, pues el problema es que muchas veces no están especializados o no están preparados para tratarlo, ¿no? De hecho, a mí mucha gente que me pide ayuda pues ya ha ido al psicólogo, ya ha ido a médicos, pero bueno, aún así yo creo que hay que confiar
sobre todo yo creo que para un problema de este tipo el psicólogo es el más indicado porque es el que al final va a tener más capacidad de ayudar a la persona a ir a las causas del problema y a entender pues qué cambios necesita hacer en su vida y qué manera, o sea, o cómo tiene que cambiar a veces también nuestra manera de pensar y de enfrentarnos al trabajo, ¿vale? Para hacerlo. Pero bueno, yo en ese sentido siempre algo que yo hago, parte de mi divulgación, ¿no? Además del libro, que por supuesto, pues todos los oyentes están invitados si sienten que pueden tener este problema. También algo que hago es enviar cada día un email diario gratuito a través de mi página web en carlosdenalmor.com y ahí voy dando consejos de forma gratuita, ya digo, pues ayudando a las personas a identificar este problema, a ver si, a darles herramientas para salir, a inspirarles, ¿no? También cuento historias inspiradoras de personas que han salido. Y bueno, pues esto es otra manera que yo tengo de intentar ayudar así en el día a día, ¿no? A las personas. Muy bien. El libro, el título del libro, ¿cuál es, Carlos? Es el síndrome de burnout, tal cual. El síndrome de burnout. Sí. Y bueno, la página web sería carloscenalmor.com. Ahí es, carlosdenalmor.com. Ahí, si van a esa web, ahí se pueden apuntar a este email diario que envío, de forma, ya digo, gratuita. Y además, cuando se apuntan, les envío gratis un test en el que pueden comprobar sus niveles de burnout o de estrés, ¿no? Y entonces les doy un resultado, obviamente, aproximado, ¿no? Para ver esto en profundidad, pues hombre, habría que sentarse a hablar. Pero es una manera ya de que tengan pues una idea de por dónde puede ir la cosa. ¿Tú dónde estás? ¿Tu consulta dónde la tienes? Bueno, mi historia es un poco particular porque yo soy madrileño, Sí. pero ahora actualmente vivo en el Pirineo, en el Valle de Benasque, Sí. en Huesca, muy pegadito a Cataluña ya. Sí, muy bien. Y cambié un poco de estilo de vida hace más o menos 2 años y medio ya, que bueno, claro, yo esto es algo que cuento en el libro también, ¿no? Mi historia, aparte de que yo tuve mucho burnout cuando vivía en Madrid y trabajaba en un gran hospital y luego emprendí y creé mi propia consulta privada y bueno, sufrí muchas crisis de burnout, ya en un momento dado me di cuenta de qué era lo que estaba pasando porque aunque yo era psiquiatra y psicoterapeuta, no me daba cuenta de que estaba sufriendo esto. Y ahí ya pues empecé a cambiar y a ayudar a otras personas a salir. Y hace 2 años y medio tomé una decisión vital que fue irme de la ciudad, que bueno, no era por burnout, porque en ese momento yo estaba ya mucho mejor, pero era un poco porque me daba cuenta que, bueno, que la ciudad no era para mí y que yo no quería pasar mi vida en una ciudad, que respeto a la gente que sí lo hace, pero yo sentía que no era para mí y que quería estar más en contacto con la naturaleza, no sé. Que la vida es corta al final y que era un momento para tomar una decisión así. Muy bien hecho, muy bien hecho. Yo conozco la zona porque la recorro en moto cuando salgo con amigos y Qué compañeros de bueno, montaña en moto, con lo cual es de disfrute. Sí, estás en un lugar privilegiado, querido amigo. total, Estás, totalmente, sí. estás en un sitio privilegiado. Bueno, pues doctor carloscenalmor.com, gracias por tu libro, por tu trabajo y por tu Ujú. ayuda. Gracias. Que vaya todo muy bien por Benasque. Muchas gracias, Pedro. Pues si vienes por aquí y nos vemos algún día, pues Por nos supuesto. damos un paseo por las montañas. Hecho. Gracias y muy buenas Un noches. abrazo, gracias. Otra vez, otra vez. Adiós, adiós, adiós.